industrial y vimos en este caso como en la revolución industrial pues se generaron prácticamente muchas condiciones de desigualdad, sobre todo en las ciudades, y lo que hay que tener muy presente de este momento fue que nace, por un lado, la clase proletaria, ¿no? Entonces, ajá, la clase proletaria, y a partir de ahí, que son los obreros, a partir de ahí van a surgir varias formas digamos, de expresión ideológica sobre la forma en que la clase proletaria ahora, ajá, debería de tomar el poder, ¿no? Entonces ya lo había tomado en este caso la burguesía en la Revolución Francesa y bueno, al nacer la clase obrera, pues ahora en la teoría de la Ilustración, pues también le tocaba, y su idea de la historia también le tocaba a ellos tomar, ¿no? Pero entonces surge, por ejemplo, Carlos Marx, y surge con esta idea del marxismo, que nosotros lo vamos a llamar así, materialismo histórico, donde él propone, y esto es muy, muy importante, esto es una pregunta de examen clásica, él propone esta cuestión de que las luchas, en este caso, ¿no? La lucha de las sociedades se da a través de esta contradicción de clase, ¿no? Entonces, por ejemplo, se da entre, por ejemplo, así como lo vemos ahora, así como ricos y pobres ahora, ¿no? En el lenguaje contemporáneo, así, fifís contra chairos, ¿no? Entonces, bueno, para él era la cuestión de los dueños, ¿ah? Los dueños de los medios de producción, ujú, contra, ¿ah? Contra los dueños de la mano de obra. Aquí, déjame ver que yo. Aquí está Nicolás. Muy bien. Ajá, muy bien. Entonces, los dueños de los medios de producción contra los dueños, ajá, de la mano de obra. Entonces, ¿cuál es la mano de obra? Pues el trabajo, ¿no? Como tenemos, ¿no? O sea, nosotros como trabajadores lo que tenemos es esto, ¿no? Vendemos nuestra mano de obra y obviamente también ahí el trabajo va a dividirse en el trabajo, por un lado, el trabajo intelectual y el trabajo manual. Pero finalmente tú eres dueño de tu mano de obra y los dueños de los medios de producción, pues en otro lado, pues serían los patrones, ¿no? En este caso, los que tienen el control, los capitales y todo ello para vender, comerciar y en este caso, pues, seguir el proceso del capital, ¿no? Entonces, obviamente, Marx va a decir que esta lucha, pues va a terminar generando al final, lo que se llama dictadura del proletariado. ¿Mm? Que es un paso, ¿no? Donde es un paso previo a lo que después sería el comunismo. ¿Mm? Es decir, una sociedad, en este caso, sin clases sociales, sin clases sociales, y donde las personas tuvieran las mismas oportunidades, es decir, que fuera una sociedad equitativa, ¿no? No como ahora totalmente dispareja. Entonces, esta es prácticamente la teoría que surge y que va a tener mucho peso en el siglo XX, porque va a haber en la Segunda Guerra Mundial, va a haber muchos gobiernos, y con la Revolución Rusa va a haber muchos gobiernos que se van a autoproclamar comunistas sin serlo, ¿no? Porque prácticamente no llevan las ideas, en este caso de Marx y del marxismo, sino tienen unas modificaciones ahí un tanto extrañas. Entonces, algo que también surge, este es nuestro mapa de lo que vamos a ver del siglo XX, algo que surge también en la revolución industrial es un término que para muchos estudiosos del tema va a ser muy importante, ¿no? Que hoy suena hasta muy viejo, pero en su momento era el punto, el que nos hacía pensar cómo se movían las cosas.
que es el imperialismo, ¿no? Entonces, cuando nosotros escuchamos algo imperial, nos imaginamos cortes o príncipes no, 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 no tiene nada que ver con ello. Más bien tiene una cuestión que ver con un proceso económico. ¿Cómo se da este proceso del imperialismo? Pues básicamente se da a través de la búsqueda de los capitales, de los capitales y de la mano de obra barata. Entonces, ¿cómo se combinan estos dos? Bueno, pues entonces resulta que los dueños, en este caso los dueños de los medios de producción, es aquí, los producción, van a buscar siempre tener más ganancia, ¿no? Entonces, al buscar más ganancia, pues obviamente necesitan tener, por un lado, dos cosas. Por un lado, tener más mercados, ajá, donde vender sus productos y por otro lado, también tener una serie de condiciones laborales que hagan que no les sea muy costoso producir, ¿no? Entonces aquí bajos costos. Y entonces bajos costos incluye, por ejemplo, también salarios bajos, malas condiciones de trabajo, no derechos para los trabajadores, en fin. Entonces, este proceso se va a dar desde algo muy simple como puede ser un proceso en una fábrica, ¿no? Donde el dueño pues va a volverse, digamos, de zapatos, va a querer que sus zapatos, ajá, sean los únicos que se venden en el mercado. Y entonces va a tender, a tener una tendencia hacia el monopolio, ¿no? Es decir, a tener él prácticamente la certeza de que es el único que vende. Y cuando le salga competencia, pues esa competencia irla eliminando. Después también él, en este caso el capitalista, el dueño de los medios de producción, va a querer, en este caso, crecer más, ¿no? Entonces, por un lado, va a agarrar y va a ofertar en diferentes sectores, sobre todo en la bolsa, ajá, va a ofertar acciones, es decir, va a recibir capital de otros dueños de producción, ajá, de los dueños de producción, para incrementar su capital. Siempre él, en este caso, el capitalista va a tratar de conservar el mayor número de las acciones, digamos, el 51% que le hacen tener el control de la empresa, ¿no? Pero puede este 49, ajá, o si quiere más, pues puede ofertarlo y va a haber gente que va a comprar acciones que le va a dar, en este caso, capital y crecer, ¿no? Entonces, cuando eso también ya no es suficiente, es decir, ya tiene la bolsa, ya creció todo este asunto, ya controla el mercado, tiene que recurrir al asunto financiero, es decir, comienza a pedir créditos a los bancos, pero en este caso son créditos fuertes, altos, ¿no? Que llevan años, pero son millones y millones, en este caso, de recursos que le van a entrar en forma de, puede ser de dinero, puede ser de mercancía, puede ser en este caso de bienes materiales, puede ser en este caso de mano de obra, pero empieza a pedir, ¿no? Entonces hay un sistema financiero. Cuando ya es tan grande, ¿no? Y ya no le basta una zona, en este caso a un empresario, empieza a buscar los mercados por fuera y también sus materiales con los que construye lo que necesita hacer, por ejemplo, los zapatos, y entonces ese proceso no se va a aliar usualmente con pues, obviamente los gobernantes. Y entonces esos procesos ya es el imperialismo como tal, el imperialismo en la última fase, es decir, las guerras, ¿no? Donde ya hacen, en este caso, un país que respalda a una empresa, le hace la guerra a otro país para que sus empresas de su país puedan, en este caso, comerciar aquí, tengan mercados y al mismo tiempo de que tienen más mercados, también sustraen, en este caso, o extraen recursos de una manera muy barata, mano de obra, ¿no? O en este caso, materia prima, también muy barata. Entonces, prácticamente este es el proceso del el imperialismo, así resumido en pocas acciones. Entonces, ya la guerra va a ser una guerra que ya nombrada, pues capitalista, ¿no? Es decir, donde todo va a girar en torno al asunto del capital.
Entonces, ya los gobiernos del a finales del siglo XIX, pues ven este asunto de cómo van a tener que pelear, pero se dan cuenta que no pueden, en este caso, pelear solos. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Pues se van a ir agrupando. Entonces, vamos aquí a acercar esto. Ajá, vamos con este primero. Entonces, se van en este caso juntando. ¿Y qué es lo que al juntarse? Pues van a hacer bloques. Y entonces, el primer bloque que vamos a ver, ahorita lo vamos a ver con mayor detalle, vamos a tener en la Primera Guerra Mundial la Triple Entente y la Triple Alianza. Entonces, Inglaterra, Francia y Rusia, pues se alían, perdón, para poder pelear contra el otro bloque, que es Alemania, Italia, Austria, Hungría, ¿no? Que son la tendencia central, ¿no? O el bloque central, o la alianza central, o los países centrales. Ahorita en el mapa los vamos a ver mejor ahí. Entonces, obviamente se tienen que ir aliando después en la Segunda Guerra Mundial. Vamos a ver que se va a repetir el mismo proceso. Va a haber un grupo llamado el eje en este caso entre Alemania, ¿no? Italia y Japón, y el grupo de los aliados, que es Estados Unidos, la URSS, Inglaterra y Francia. Y entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, que podemos decir que es el mismo proceso, es la continuación una de otra, tienen los mismos factores, los mismos intereses, todo es exactamente lo mismo, no cambian las condiciones, en el fondo no cambian las condiciones, van a surgir en este caso otros movimientos, como va a ser el nazismo entre el 18 y el 39, el nazismo, el fascismo, va a surgir el comunismo en Rusia, de Carlos Marx, pero sin tomar en cuenta tantas las cosas de Marx, y va a haber una crisis económica muy fuerte, la más fuerte que ha habido, en este caso, que es el crack del 29, y vamos a ver la forma en que lograron ir saliendo de esto a través de un programa que se llamó el New Deal, ¿no? Y después de la caída, bueno, ya con el fin de la Segunda Guerra Mundial, va a empezar un proceso, ¿no? En el que se llamó la Guerra Fría, donde los países que ganaron esa guerra ahora van a pelear entre ellos. Los más fuertes, en este caso, los Estados Unidos, y por otro lado, los rusos, en este caso, que ya no era Rusia, era la Unión Soviética, en cada uno con sus propios pactos, sus pactos económicos y sus pactos militares. Y aunque estos países, Estados Unidos y la URSS, nunca se enfrentaron en armas, en este caso nunca pelearon entre sí, hubo algunas escaramuzas, algunos encuentros, ¿no? Ahí, pero no, nada de que se enfrentan los ejércitos y nada. Hubo varios procesos en el mundo como la creación de Israel, la independencia de la India, la revolución china, la revolución cubana, ¿no? La guerra de Vietnam, el fundamentalismo árabe que actualmente ahorita es muy, muy, muy amplio, ¿no? Con todos estos ayatolas o gobiernos todavía basados que tienen la religión como motivo principal, ¿no? Luego, en los 90, a principios de los 90, va a acabar esto que se llamó la Guerra Fría, ¿no? Va a desaparecer la Unión Soviética y vamos a entrar en un proceso ya más bien enfocado en los procesos de globalización y de un nuevo término que vamos a escuchar aquí, que va a ser el proceso neoliberal, ¿no? Es decir, el neoliberalismo. Y vamos a ver ahí cómo también hay algo que se llama un nuevo orden mundial, donde vamos a ver, por ejemplo, cómo los países van a entrar en guerra, la guerra del Golfo, ¿no? Con Saddam Hussein, la guerra de los Balcanes, allá en lo que era Yugoslavia, la guerra de Chechenia, allá en Rusia. También vamos a ver cómo se cae, cómo afecta la caída de las Torres Gemelas, en este caso en Nueva York, en el año 2001, como cuando se caen y que es toda la consecuencia que va a traer esto, ¿no? También la guerra del Golfo, la segunda parte, donde ya no a Hussein, y sobre todo estos procesos, ¿no? La globalización y el nuevo orden internacional como lo tenemos ahora, ¿no? Entonces, es un poco ahí el espectro del siglo XX, cómo se muestra y cómo se tiene. Muy bien. Entonces, decíamos que la Primera Guerra Mundial va a durar del 1914 al 18,
va a ser la primera guerra ya de enfoque imperialista, donde unos quieren conquistar los territorios de otro, quitar, en este caso, tener sus recursos, su mano de obra y posteriormente generar condiciones, en este caso, de sometimiento también a nivel comercial. Entonces, la Primera Guerra Mundial fue una guerra muy, muy, muy sangrienta, pero también fue muy lenta, ¿no? Llena de estos campos de guerra, en trincheras, de una cantidad de muertos que quedaron en estos campos, ¿no? Ahí enterrados, donde la ciencia en un momento dado tiene un gran repunte. ¿Por qué? Sobre todo por la utilización que se le dio en la cuestión de las armas, ¿no? Perfeccionar, por ejemplo, los rifles, se inventan la metralleta, bueno, se perfecciona, surgen los primeros aviones de guerra, van a nacer también los primeros submarinos de guerra, los barcos de guerra se perfeccionan, los acorazados se hacen ya de acero, ya no de madera como antes. Entonces, hay todo un avance, se utilizan los tanques, también las armas biológicas como gases en este caso, o mandar en este caso también una serie de virus para tratar de enfermar a las poblaciones que estaban, por ejemplo, aquí en las trincheras. O sea, fue una guerra bastante, bastante cruda. Y entonces, ¿cuáles son prácticamente cuáles son sus causas? Pues ya vimos, la primera, pues es en este caso la dinámica imperialista, ¿no? Esa es la principal. Y entonces, esto va a derivar en que haya, en este caso, disputas territoriales, que las disputas territoriales que se tenían, que vienen desde, no sé, siglos, ¿no? Aquí comenzaran a cobrarse otra vez, ¿no? O sea, se viniera otra vez reivindicaciones sobre estos territorios que se habían perdido en una guerra hace 100 años, 200 años, en fin. ¿No? Entonces empieza a ver esto también, esta cuestión, la rivalidad económica, sobre todo entre dos grandes potencias, el Reino Unido, que vimos, empieza ahí la revolución industrial, vimos cómo empezó y por qué, pero también en el continente, Alemania, que ya para ese momento ya se había unificado, vimos cómo se unifica en el siglo anterior, que eran muchos estados y que se reúnen y se forma un gran país con el Bismarck, que tiene una visión de gobierno así de progreso, ¿no? Sangre y progreso. Entonces empieza a tener ahí un despunte económico también en Alemania, entonces empieza a haber ahí rivalidad, ¿no? También empiezan a surgir conflictos, sobre todo en las colonias, por ejemplo, africanas o asiáticas, empiezan a tener ahí conflictos sobre quién debe de mantener, si esas tierras que están en África se deben de quedar o no, se deben de ir, quién se queda con los territorios, en fin, ¿no? Entonces vimos que se forman los dos bloques, ¿no? La alianza y la entente, y sobre todo ahorita con el mapa vamos a ver por qué se llaman así, y algo muy importante es que va a comenzar esta carrera de armamentista, esta guerra por perfeccionar las armas, por tener más armas, y cada uno de los países pues se va a empezar a preparar para la guerra. Entonces ya tenemos ahí la causa, ¿no? Esta situación imperialista, pero el pretexto, ojo, traten de tenerlo bien claro, porque también es una pregunta de examen. La causa principal es esta dinámica imperialista, pero ¿cuál es el pretexto? Bueno, pues la muerte del el archiduque Franz Ferdinand en la ciudad de Sarajevo. Bueno, pero ahorita llegamos allá. Entonces, aquí, vean en el mapa, se ve mucho mejor, ¿no? Aquí la parte, permítanme quitar esto y borrar este mapa. Muy bien. Entonces, aquí la Triple Entente vemos que se forma desde 1904, es decir, 10 años antes de la guerra empiezan a darse cuenta que va a surgir esta guerra y se empiezan a formar. Entonces, los países originales que la forman son Francia, Inglaterra y Rusia. Entonces, aquí está, ¿no? Francia, Inglaterra, que está acá arriba, y Rusia. Entonces, estos están en el bloque.
Después, obviamente, la Triple Alianza, que son las potencias centrales, aquí está, en este caso son Alemania, ¿no? Austria-Hungría, que está acá, es todo esto, el Imperio Otomano, que es actualmente Turquía, ¿no? Y Bulgaria, que está acá. Entonces, obviamente, tienen el control. Por eso Rusia tiene que ser buscada para ser aliados con estos, ¿no? Se tienen que aliar aquí y todo ello. Y muy curioso, si se fijan aquí, porque después algunos países se van a cambiar. Estos son los básicos aquí, ojo, estos son los que inician y después va a irse modificando, ¿no? Posteriormente a la Triple Entente se le va a unir, ojo, Italia y Japón, que curiosamente en la Segunda Guerra Mundial van a después pasarse de este lado y los Estados Unidos aquí van a ingresar a la guerra, pero ya el último, ¿no? En el último año van a ingresar a este bloque y va a salir los rusos, van a entrar los norteamericanos, así como cambio de los partidos, y van a entrar y obviamente esto va a poner muchísimo más fuerte a la Triple Entente, ¿no? Y la Triple Alianza, vean acá también tenemos todo esto eran los países que se tenían en las colonias, sobre todo en las colonias africanas y los países que los tenían repartidos. Entonces, obviamente también esta era una pelea que se tenía que dar tarde o temprano por la lucha por esos territorios. Entonces, obviamente, les decía que esta guerra, pues cuando comienza con la muerte del archiduque en 1914, es un pretexto que toma Alemania, es un vil pretexto, porque no, tampoco era, digamos, el bombardeo de una ciudad, no, no, o sea, matan a este personaje que fue enviado a una misión diplomática, lo asesinan y Alemania lo toma como pretexto y entonces le va a empezar y le va a declarar la guerra a Inglaterra y a Francia, ¿no? Y entonces esta guerra, por ejemplo, va a empezar, pero los materiales de guerra, las dinámicas de guerra estaban cambiando. Anteriormente, por ejemplo, déjame regresar aquí a la otra para poder pintar aquí. Anteriormente, las guerras todavía en el siglo XIX eran guerras, en este caso, ofensivas. ¿Qué significaba esto? Por ejemplo, que los ejércitos se encontraban, ¿no? Se peleaban, así como vemos que está un ejército por acá, viene y se encuentran en el campo de batalla y peleaban aquí, ¿no? Con caballos, no sé, espadas, lanzas, en fin, ¿no? Con el descubrimiento o más bien, con la invención de otro tipo de armas, por ejemplo, como los cañones, ¿no? Donde ahí la física puso todos sus criterios, digamos, para el tiro parabólico, el impulso, la fuerza, lo que se necesitaba para poder llegar a tal punto. Entonces, obviamente, y las metralladoras, por ejemplo, que podían lanzar muchos disparos desde una distancia, sin arriesgarse a ir cambiando, por ejemplo, el cartucho cada rato, ¿no? Los tanques, ¿no? Que también podían meterse, por ejemplo, a diferentes campos y eran muy rústicos y algunos se atascaban, pero y obviamente eran tumbas ahí que llevaban los que lo manejaban, sabían que no era tan exitoso esto, pero después en la Segunda Guerra Mundial se perfeccionaron mucho estos tanques. Entonces, obviamente, esta guerra va a cambiar porque ahora se va a volver una guerra ofensiva, es decir, los ejércitos están de lejos, ajá, están de lejos y desde aquí están, en este caso, atacándose. Esto fue muy interesante porque entonces el campo de batalla va a quedar aquí, en este caso, una distancia, y entonces los ejércitos se tienen que quedar, se tienen que atrincherar, es decir, abren, en este caso, hoyos, ajá, así, se meten ahí y ahí están, ahí duermen, ahí pelean, ahí defecan, ahí todo, en este caso, y ponen aquí cosas para que no lleguen. Entonces, cuando tienen que ir tenían batallas, como la que vemos aquí en la imagen, tenían que salir y avanzaban unos metros y otro, ¿no? Entonces, obviamente, era muy, muy, muy complicado y esta guerra, pues, se quedó, ¿no? Se quedó paralizada y entonces los ejércitos avanzaban muy poco, en este caso, entre uno y otro.
¿no? En la distancia había, bueno, unos registros entre alemanes y franceses que estaban a 20 metros de distancia, trincherados, y entonces ahí pasaron años, ¿no? Para que pudieran avanzar los frentes o uno sacar a otro. Y pues por eso también se perfeccionaron, en este caso, este tipo de armas. Incluso los primeros aviones así de guerra que hubo, pues eran muy, muy sencillos, pero también trataban de ir viendo cómo podían sacar y hacer que esta guerra pues se volviera en este caso más movida y en este caso saliera. Entonces, por ejemplo, las condiciones en las que vivían los soldados aquí en el lodo, por ejemplo, pues eran impresionantes. Ahí murió muchísima gente, no necesariamente de las balas, sino también, vean, es ese tipo de aviones que había, ¿no? Entonces, finalmente, esta guerra fue de movimientos muy, muy cortos, ¿no? Fue prácticamente estática y hasta que sale, en este caso en 1917, se da un cambio, sale Rusia, porque Rusia entra en su proceso de su revolución y entran los Estados Unidos y entonces refresca, en este caso con armamento, hombres y todo, refresca al frente, ¿no? Al frente de la Entente. Finalmente, los alemanes van ya al verse superados en armamento, en armas, en ánimo, en provisiones y en todo, finalmente van a firmar el armisticio donde termina la guerra en 1918, ¿no? Y entonces les ponen, se firma ahí en la ciudad de Versalles, en Francia, y les ponen muchos puntos, ¿no? Sobre todo aprovechando que los tienen sometidos. Entonces, uno de los elementos que les pusieron y que después va a ser contradictorio esto, pues son estos famosos 14 puntos Wilson. El Wilson es el presidente de Estados Unidos en ese momento, que les pone una serie de condiciones como, por ejemplo, desde cambiar el nombre del país, ¿no? Que ahora se va a llamar República de Weimar, ¿no? Ya ni siquiera Alemania, hasta la forma de elegir sus gobiernos y el tipo de cambio con su moneda, y la moneda empieza a valer absolutamente nada. Entonces, este se convierte en un error porque esta famosa paz de París, pues va a hacer que todos estos acuerdos que se firmen dejen muchísimos rencores, dejen muchos hoyos abiertos, ¿no? Y entonces hagan en este caso que nazca un deseo de revancha, ¿no? De volver a la guerra y que se vaya incrementando los odios, ¿no? Entonces, obviamente, este deseo de revancha alemán, pues es lo que va a explicar que surja posteriormente personajes como Hitler, que aprovechando este deseo, pues, y con un tipo de discurso racial, de odio, antisemita, en fin, pues logra tomar en este caso el poder. Entonces, un poco ahí estas son las condiciones, por ejemplo, de las trincheras donde tenían que vivir y ahí podían pasar meses, ¿no? Sin ver, bajo la lluvia, todo. Imagínense estar ahí, ¿no? En esas condiciones. Y estos son los frentes que hubo, fueron las batallas más importantes. No, y esto no se lo tienen que aprender en absoluto, solamente para que vean cómo el mapa, cómo estaban las potencias centrales efectivamente en el centro, y estos dos tenían que luchar contra ellos, ¿no? Cómo se van a dar los frentes y cómo vamos a tener países aquí en medio de la guerra, por ejemplo, que van a tener que ser neutrales como Suiza, España, aquí Suecia, Noruega, Dinamarca, la misma Holanda, tienen que estar ahí y estos van a estar peleando. Eran neutrales en cierto sentido, bueno, pero también participaron después en la Segunda Guerra Mundial, pues también participaron, si no necesariamente con batallas o ejércitos, sí con provisiones, apoyo, asuntos diplomáticos, en fin, ¿no? Entonces, ese es un poco como se dio ahí las batallas. Entonces, aquí está. Ujú, perfecto. Y luego, entonces, vean aquí las condiciones. Esta es otra trinchera. Vemos aquí tienen sus armas, aquí los dormitorios, es decir, en la tierra, y el poco espacio que había ahí, ¿no? Perfecto. Entonces, ahora, esta guerra, ¿cuáles son las consecuencias que nos bajan? Bueno, pues por un lado,
sí, los imperios viejos, estos todavía que venían del siglo XIX, pues muchos de ellos se van a acabar, como el imperio austrohúngaro, ¿no? Van a surgir nuevos países, ¿no? Los reclamos territoriales, pues también van a retomar estados que habían sido eh, absorbidos por un estado, regresan al estado original, ¿no? La clase media pues se empobrece porque va a ser una guerra muy desgastante económicamente. Las mujeres van a acceder al trabajo, en este caso en las fábricas, trabajo que hacían los hombres, porque como los hombres se van, las mujeres en este caso lo toman y eso les va a llevar también a tomar, a que se les dé derechos políticos, económicos, por la contribución que hacen, en este caso, al trabajo, sobre todo, por ejemplo, las que sean los uniformes, las armas, la comida, en fin, y bueno, hay una cantidad de muertos muy importante, hay una baja natalidad, no nace, no nacen muchos, pues, ¿cómo no? La, la, el número de infartos pues, disminuye, ¿no? Hay mucha migración, ¿no? La gente pues busca librarse de las batallas de los ejércitos, entonces hay mucha migración. Y entonces, obviamente también hay pueblos destruidos totalmente, casas, fábricas, materiales, una destrucción importante, y entonces tienen que endeudarse con los bancos, en este caso suizos, o algunos capitales que vienen del exterior, como por ejemplo Estados Unidos, para que pues puedan levantarse de nuevo, ¿no? Entonces, aquí Estados Unidos surge como una potencia económica, pues porque a él no lo atacaron, él no le atacaron su territorio, tiene el armamento, tiene la fuerza y les ayuda a reconstruir. Claro, les ayuda pues con un costo, ¿no? Siempre. Entonces, en este periodo entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, pues vamos a tener este que se llama periodo entre guerras, donde vamos a ver aquí tanto el surgimiento del nazismo como del comunismo, la caída de las bolsas, en fin, ¿no? Entonces, este periodo va a surgir, va a dejarnos este nacimiento de estos tipos de personajes, en este caso, como va a ser el nazismo, veíamos que el deseo de venganza por los tratados, cómo los trataron, sobre todo la forma humillante en que los trataron los ingleses y los franceses a los alemanes, pues va a ser en este caso la carne de cañón para que, perdón, el caldo de cultivo, más bien para que florezcan este tipo de personajes que les empiezan a aventar discursos, sobre todo discursos de falsos, discursos tomados de la historia, pero falsificados, para que pareciera que en realidad los alemanes eran los buenos de la historia, cambiar esta cuestión a la gente, alemanes, decirles que eran como la raza designada, ¿no? Elegida para llevar la cuestión el dominio sobre la población, que eran los arios, eran mejores que los otros. En fin, o sea, les empiezan a vender esa idea y finalmente se las empiezan a crear, ¿no? Entonces toman un montón de escritores, transforman sus escritos para que la gente vea o sienta que se pensaba de los alemanes. Y también aquí hay una serie de íconos, en este caso, de estructuras, por ejemplo, militares, de desfiles y todo, que se importan incluso desde la antigua Roma, ¿no? Como este que vemos aquí con el águila arriba, caminando con el estandarte, esta suástica que en algunas otras culturas, o en religiones como en la hindú, pues significa otra cosa totalmente diferente, no tiene esta noción bélica, ¿no? Que tomaron los nazis, sino más bien como una cuestión de la eternidad, o en este caso, algunas culturas nórdicas lo toman como una cuestión de símbolo de fertilidad de la tierra, en fin, ¿no? Estos lo toman y lo tienen ahí.
Y en este caso vamos a ver aquí que una de las características más importantes que va a tener esto, pues va a ser el antisemitismo, o sea, estar en contra de la comunidad judía, sobre todo por los recursos, ¿no? Los recursos que le podían sacar, recursos económicos que tenían ahí y que necesitaban en este caso el régimen alemán. Entonces los van a atacar, vas a tener el militarismo muy exacerbado, es decir, los niños desde chicos los mandan a una especie como de Boy Scouts para desde ahí inculcarles esta idea de la cuestión militar, ¿no? La cultura está muy basada en esto y la producción también de armas y esta cuestión de que el pangermanismo, esto de que todo, en este caso, todo tiene que estar sometido a la idea de la raza aria y de lo que es el alemán, ¿no? Es decir, las culturas como las culturas afroamericanas, bueno, africanas, las asiáticas, o todos los gitanos, los discapacitados, todo ello no valía, ¿no? Entonces había que eliminarlos para crear este tipo de ideal, ¿no? De esta cuestión física, de la belleza, pero también a esta cuestión mental, ¿no? De que somos somos superiores, somos mejores, en fin, ¿no? Y también en el plano económico va el régimen de nazi, que va más allá de Hitler, ¿no? Tiene en su industria armamentista va a tener el motor, en este caso, de su quehacer económico. Entonces, pues por un lado va a tener un Estado que se va a convertir a sí mismo en negociante y en productor, va a estar interviniendo en los mercados, va a desarrollar, en este caso, va a haber un gran desarrollo de la industria, la manufactura, pero también de la industria química, ¿no? Va a ser muy, muy, muy importante. Y hay un sector de la burguesía, en este caso alemana, que si bien salió afectado después de la Primera Guerra Mundial, no ven con malos ojos, en este caso, lo que están haciendo los nazis y se logran aliar con ellos, es decir, les dan recursos y comienzan una gran construcción hay muchas obras de infraestructura, desde caminos, puentes, hasta reconstrucción de algunas ciudades, ¿no? Entonces, obviamente, esto va a generar que pues surjan pues, los nazis como los conocemos, ¿no? Donde tenemos a Hitler como la figura central y donde va a proclamarse como un tipo muy ambicioso que quiere generar un imperio de 1000 años, ¿no? El Tercer Reich, que es un gobierno por 1000 años de nazis, ¿no? Y entonces, ¿cómo convencían a la gente? Pues había un montón de propaganda, ¿no? Tienen a gente que se dedica exclusivamente a hacerles películas sobre lo grande que eran los nazis, sobre cómo había, incluso en la guerra, ¿no? Era muy importante el papel que había en la guerra con los nazis, por ejemplo, poniéndoles películas a los soldados o grabando a los soldados y luego llevándolos a las ciudades alemanas para que la gente pensara, ¿no? Que ese era el camino y tenían que aliarse. Muy bien, entonces surge en este caso, el nazismo como en este caso, un régimen, si bien muy fuerte ideológicamente, también muy lleno de armas y completamente muy amenazante, ¿no? Para los países, sobre todo Alemania, pues, sobre todo a Francia e Inglaterra, que estaban ahí muy cerca. Y en Italia surge este personaje que es Mussolini. Es muy parecida a la bandera, en este caso de él con los nazis, pero por ejemplo, no tiene una proclama racial, ¿no? Pero sí la proclama militarista, ¿no? Donde el Duce, o sea, el jefe, el líder, ¿no? Es el que decide lo que se debe hacer, qué es lo bueno, qué es lo malo, qué es lo que debe de hacer el pueblo. Entonces, él va a implementar lo que vamos a conocer como los regímenes fascistas.
Entonces, él junto con, por ejemplo, en Japón, vamos a tener Hirohito, el emperador Hirohito, o en España vamos a tener a Franco, que siguen la misma ideología, es decir, yo soy el que les dice todo, ¿no? Y en este caso, pues a mí deben de seguirme. Entonces, ojo, este es militarista, no tiene un corte racial. Y bien, la palabra fascismo viene de esto. Estas son unas fases, estas son varas que ponen aquí alrededor. En la antigua Roma, en este caso se hacían entre más varas tenían, es decir, las varas son fases, ajá. Entre más fases se tenía, pues era más difícil de romper, en este caso esta. Y entonces, pues una varita pues se rompe, pero entre varias, pues no. Entonces de ahí viene esta cuestión de que el pueblo, en este caso, unido, pues obviamente, pues difícilmente que representa cada una de las fases, pues obviamente va a ser difícil de doblegar, ¿no? Y la cabeza en este caso, pues es el líder, ¿no? La cabeza de todas las fases es el líder y esto es lo que es el símbolo del fascismo, ¿no? Como tal. Entonces, obviamente, aquí vamos a ver que todos, tanto el fascismo como el nazismo, van a tener una cuestión en común que va a ser la cuestión de que se rigen todos ellos por partidos únicos, o sea, el partido fascista, el partido nazi, ¿no? Mueven a las masas con todo, ¿no? Hacen desfiles, hacen mítines, en fin, hay un culto a la personalidad, o sea, el líder, en donde quiera hay sus fotos, los retratos de él, donde quiera aparece, ¿no? Sería el culto. Las clases medias, en este caso, lo apoyan, sobre todo por la cuestión de que les asegure el regreso de nueva cuenta a sus bienes, ¿no? Y sobre todo los jóvenes, por ejemplo, chavos como ustedes, los ponían prácticamente con una ideología ponerlos desde muy chicos a pensar en el partido o en el futuro en el partido, ¿no? Y obviamente, pues la idea del expansionismo territorial. Entonces, prácticamente esas son sus grandes pilares. Y solamente acuérdense que en Alemania tiene un tinte racial que no lo va a tener en Italia, no lo va a tener en Japón, no lo va a tener tampoco en España, ¿no? Pero Alemania sí. Y entonces aquí vemos al Doge, ¿no? Ahí hablando en sus discursos, dando un discurso en la radio, pero también en este caso al pueblo ahí en la plaza, ¿no? Después, obviamente va a llegar el otro gran momento, pues va a ser la Revolución Rusa, ¿no? La Revolución Rusa en 1917. Y la Revolución Rusa, en este caso, va a ser un proceso, en este caso, muy, digamos, más complejo por lo siguiente, porque por un lado los rusos, déjenme ver si tenemos esta otra, ajá, los rusos estaban en guerra, pero los rusos en este caso tenían una monarquía, ajá, en este caso la monarquía era basada en el zar. Zar significa en ruso el César, ¿no? Como en los romanos, el César. Entonces el zar y su familia aristócrata en este caso, eran extremadamente ricos, pero el 99.99% de la gente en Rusia, que es muy grande, era en este caso pobre, pero pobre de los pobres, ¿no? Y solamente el 0.1% pues era rica, que era pues el zar y la aristocracia. Entonces, obviamente hay un gran desfase, la gente está muy harta de pelear en una guerra pues, que no le va a dejar nada, y entonces empieza, aquí ya ve, pues se dan cuenta que está el atraso, ¿no? Que está los reyes, en este caso el zar, pues gobierna, ¿no? Hay una politización muy parecida a la que vivimos ahorita. Y hay una oposición, en este caso, ideológica, que se va a basar en las ideas de Marx, ¿no? Y vamos a tener, en este caso, a un líder. ¿Cuál va a ser el líder de esa oposición? Pues va a ser en este caso, aquí, los que vamos a tener aquí, los bolcheviques, que va a ser Lenin, ¿no? Entonces, Lenin incluso va a estudiar los textos de Marx y los va a modificar y va a surgir algo que se llama el leninismo, ¿no? Marxismo, leninismo, y ya con unas ideas muy particulares de cómo aplicar las ideas de Marx aquí, ¿no? En este caso. Entonces vamos a tener en este caso
varios grupos, estos son los más fuertes. Menchevique significa la mayoría, menchevique significa la minoría. Entonces, vamos a tener en el año de 1917 dos procesos revolucionarios. Uno en febrero, donde los mencheviques, en este caso, toman el poder, pero son muy tibios, es decir, no logran hacer cambios, no hacen nada. Y en el 2 de octubre, en este caso, Lenin, en este caso, va a agarrar y él va a tomar y va a hacer un proceso revolucionario, que es la revolución de octubre, y van a tomar el poder los bolcheviques. Y a partir de que toman el poder, va a llamarse Rusia la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y va entonces a crear todo un proceso para convertir de una economía rural, convertirla en una economía poderosísima, ¿no? A nivel industrial y a nivel mecánico y a nivel de guerra, ¿no? Ese va a ser, en este caso, la Revolución Rusa. Entonces, acuérdense, Lenin es el personaje. Y ahí está Lenin, en este caso él es el líder, y después su sucesor va a ser Joseph Stalin, y Joseph Stalin, este va a ser, va digamos, ser este es peor que el mismísimo Hitler, porque este mató más gente en este caso que el mismo Hitler, pero este se va a convertir como en el gran transformador de la Rusia, pero también es un dictador y es un totalitario, ¿no? Aplicó el terror para hacerse del poder. Entonces hay grandes diferencias entre Lenin y Stalin, pero obviamente Stalin le va a tocar los años desde el 24 en adelante de llevar a la Rusia a volver, perdón, volver a la Unión Soviética, volverla una potencia mundial, ¿no? Y ya para terminar hoy, y con esto vamos a retomar la próxima clase para ver la Segunda Guerra Mundial, es en este caso lo que se llama el crack, ¿no? El crack del 29 aquí. El crack del 29. Es decir, Estados Unidos termina siendo un país poderoso, ¿no? Un país muy, muy fuerte, pero tanta fortaleza económica en un momento dado se acaba. ¿Cómo se acaba? Pues porque deja a la gente de comprar, la producción llega a un límite, la bonanza económica también llega a un momento donde dicen, bueno, ya gastamos demasiado, ¿y ahora qué hacemos? Y entonces hay una crisis de sobreproducción, o sea, hay muchas cosas que están fabricando, pero no hay gente que las compre. Entonces, obviamente, esto va a generar que los precios se vengan para abajo, las acciones de la empresa se vengan para abajo y finalmente también haya un hundimiento de precios de tal manera, en este caso, que se va a reflejar en las empresas. Y el Wall Street, que es donde se cotiza, venga y tenga su peor crisis, ¿no? Es decir, todas las empresas quieren vender sus acciones y ya nadie las quiere comprar. Entonces, pues va a haber cierre de empresas, quiebran bancos, en este caso hay aumento de gente desempleada, ¿no? Europa y Estados Unidos dejan solamente de comprar, ¿no? Las economías europeas que apenas van saliendo de la guerra se empiezan a hundir, y los norteamericanos dejan de darle crédito a los europeos. Entonces, esta crisis fue severa, ha sido la más fuerte que ha habido en el mundo, y eso que hemos vivido crisis actualmente, ¿no? Con el COVID. Y esta finalmente, ¿cómo va a salir adelante? Ya con esto acabamos, va a surgir, porque va a ser electo un presidente que se llama Franklin Delano Roosevelt. Ajá. Y él va a implementar un programa económico que se llama el New Deal, o el nuevo trato, ¿no? El New Deal significa que el Estado, se vuelve un interventor y al mismo tiempo un productor. Ujú. Y él va a crear, en este caso, va a financiar obras. Por ejemplo, se hacen muchos puentes, hospitales, escuelas, carreteras, en este caso, estaciones de bombeo, toda la infraestructura que hoy tiene Estados Unidos, por ejemplo, que es un país muy, muy fuerte, pues la hace pero entonces el Estado le paga a la gente, le paga muy bien para que después ellos acumulen, ¿no? Y vuelvan a reactivar la economía. Poco lo que pasó ahora con el COVID, que la gente se quedó en sus casas
y al no tener trabajo, no salir, pues el gobierno no les daba una gran cantidad de dólares, desde 400 hasta 6,000 dólares o más, ¿no? A cada ciudadano para que se mantuviera la economía en activo, ¿no? Imagínense que a nosotros aquí en México nos hubieran dado algo, hubiera sido interesante, pero bueno, no tenemos la máquina de hacer dinero, ni tenemos la economía que tiene Estados Unidos, ¿no? Muy bien, bueno, con esto acabamos hoy y mañana, mañana comenzamos civismo, luego el miércoles terminamos historia, ya vamos a acabarla, terminamos historia, el miércoles, jueves terminamos civismo, civismo es muy poco, no está tan complicado, y el viernes hacemos un examen, una prueba, ¿no? Con lo que llevamos. Muy bien, pues tengan buena tarde y nos vemos mañana. Mañana sea a las 5. Aquí nos vemos. Muchísimas Hasta gracias. luego. Hasta luego, que les va muy Hasta bien. luego, profe. Cuídese. Hasta luego, igual a ustedes.